Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy hablaremos acerca de lesión renal aguda. Y bueno, este va a ser nuestro índice, definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, diagnóstico y por último, tratamiento. Para empezar, vamos a ver que la lesión renal aguda se define como una disminución abrupta de la función renal que ocurre en cuestión de horas a días y que se manifiesta por incremento de la creatinina sérica, disminución de la diuresis o ambos. Vamos a ver que la CADIGO la define como un aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos de cilitro en 48 horas, un incremento mayor o igual a 1.5 veces el valor basal en los últimos 7 días, o bien un gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante más o igual a 6 horas. Vamos a ver que existen diferentes clasificaciones como RIFLE, Akin y CADIGO y cuyos criterios van a ser de gran utilidad para poder definir y estratificar esta lesión renal. Sin embargo, vamos a ver que la CADIGO va a ser aquella que nos va a proporcionar 3 estadios con base en el aumento de la creatinina sérica o en periodos de oliguria. Otra cosa muy importante es saber diferenciar entre lesión y enfermedad renal aguda, siendo esta última la persistencia de la lesión renal aguda más allá de 7 a 90 días después del diagnóstico inicial de lesión renal aguda. Siendo con la epidemiología, vamos a ver que esta lesión renal aguda es extremadamente frecuente y su incidencia sigue en aumento a nivel mundial. Según el artículo de The Lancet, aproximadamente un 20 a 25% de los pacientes que sufren esta lesión están hospitalizados, ¿ok? Principalmente aquellos que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, en donde la incidencia puede incluso llegar a superar el 50%. Vamos a ver que en países de bajos y medios ingresos, la lesión renal aguda ocurre con mayor frecuencia en pacientes jóvenes y que a menudo se asocia a infecciones, deshidratación o toxinas, y en cambio en países de un nivel socioeconómico un poco más elevado predomina en adultos mayores y se relaciona con comorbilidades, sepsis, cirugía mayor y fármacos nefrotóxicos. Algo muy importante que nos dice este artículo es que desafortunadamente esta lesión está subdiagnosticada en etapas tempranas. Y bueno, aquí tenemos una gráfica que nos esquematiza la incidencia de la lesión renal aguda por región. Vemos que varía dependiendo de cada una de estas y también nos hace referencia al porcentaje de dónde se diagnostica con mayor frecuencia, si durante la estancia hospitalaria o en la comunidad. Hablando acerca de México, vamos a ver que no hay muchos reportes acerca de la lesión renal aguda en este país. Sin embargo, reportes previos a la pandemia vemos que tiene una prevalencia de un 35%, una mortalidad de un 36% aproximadamente, y justamente en esta parte durante la pandemia es en donde se identifican ciertos factores de riesgo como la edad avanzada, que a su vez se relaciona con hipovolemia e infección. Juntas, hasta en un 80% pueden desencadenar lesión renal aguda. También se relaciona con obesidad mórbida, ventilación mecánica invasiva, enfermedad renal crónica y uso de norepinefrina, así como comorbilidades como diabetes mellitus. ¿Ok? Vamos a ver que la tasa de terapia de reemplazo renal fue de un 7% y también la mortalidad de los pacientes con lesión renal aguda que requirieron terapia de reemplazo renal fue de un 49%. La incidencia de lesión renal aguda en hospitalizados durante la pandemia, como ya dije, fue de un 33.6 a un 71%, y la incidencia de lesión renal aguda asociada al embarazo en países en desarrollo fue de un 4 a un 26%. Ahora, en cuanto a Latinoamérica, vamos a ver que aquí tenemos diferentes gráficas, diferentes mapas. En las gráficas de pasteles nos esquematizan la etiología de la lesión renal aguda. Vemos que algunos factores que se relacionan son enfermedades cardíacas, nefrotoxinas, pacientes críticamente enfermos, infecciones específicas, causas obstétricas, nefropatía por contraste, sepsis, trauma e incluso cáncer, ¿ok? Y bueno, en la siguiente imagen tenemos como tal los porcentajes de lesión renal aguda en Latinoamérica. Continuando con lo que va a ser la etiología de la lesión renal, vamos a tener múltiples causas, como se puede observar. Sin embargo, hay que dividirlo en 3 categorías
dependiendo de dónde afecte. Vamos a tener la lesión prerrenal, el cual va a abarcar el 70% de las causas. Esta puede ser secundaria a alguna hipovolemia, alguna insuficiencia cardíaca descompensada o incluso inducida por fármacos, como lo puede ser algún AINE o incluso anfetaminas. Después vamos a tener a lo que es la lesión intrínseca como tal del parénquima renal, el cual va a afectar a lo que va a ser el glomérulo, túbulos e intersticio o incluso alguna afección a la microvasculatura. De aquí cabe recalcar que en cuanto a una lesión tubular aguda puede estar provocada por toxinas, ya sea endógenas o exógenas. Endógenas que nosotros mismos producimos y exógenas que se nos administran. Por ejemplo, el mieloma produce cadenas ligeras, las cuales van a provocar un daño. Algún síndrome de lisis tumoral puede provocar un alza del ácido úrico, que también es nefrotóxico, o incluso en la raptomiólisis la mioglobina, ¿no? Llega a afectar a los túbulos. En cuanto a toxinas exógenas, tenemos principalmente algún antibiótico, por ejemplo los aminoglucósidos, algún quimioagente, por ejemplo el cisplatino, algún medio de contraste o incluso el ácido oxalato, que se produce por la ingesta de algún cáustico, principalmente los álcalis. Ahora, ya para finalizar, vamos a tener lo que va a ser la última etiología que se produce en el menor de los casos, que solo abarca el 10%, el cual va a ser una obstrucción postrenal. Esto nos va a provocar que el tracto urinario inferior no haya un flujo adecuado de la orina, y esto principalmente se va a ver por tumores, algún cálculo renal, una necrosis papilar o incluso alguna fibrosis retroperitoneal. Es así como entonces puede haber diferentes causas dependiendo de qué región afecte al riñón. Ahora, iniciando con lo que va a ser la fisiopatología prerrenal, va a haber una alteración en la perfusión con disminución de la presión de filtración capilar glomerular. Sin embargo, antes de que ocurra una disminución de la tasa de filtrado glomerular ya en una lesión, hay mecanismos compensatorios del glomérulo, y esto principalmente se debe a una vasodilatación arterial aferente, principalmente por prostaglandinas, y caso contrario, una vasoconstricción arteriolar eferente. Esto provocando que se lleve una adecuada tasa de filtrado glomerular y se concentre ahí más pues la presión, ¿no? Que no pierda como tal la perfusión del glomérulo. Y también se mantiene lo de la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, estos mecanismos hemodinámicos tienden a fallar cuando ya sobrepasan un límite compensatorio. Esto puede haber, por ejemplo, en la reducción de la presión arterial sistólica, menos de 80 milímetros de mercurio, tiende a fallar estos mecanismos. Y cuando es mayor la pérdida de volumen, va a aumentar lo que va a ser pues la presión oncótica del capilar glomerular. ¿Y esto por qué? Porque a la pérdida de volumen va a haber una hemoconcentración y un aumento de las proteínas séricas. Entonces esto a su vez va a aumentar lo que va a ser la presión oncótica del capilar glomerular, y asimismo pues va a disminuir lo que va a ser la presión hidráulica del capilar glomerular. Esto nos va a condicionar que el flujo sanguíneo renal pues esté disminuido y la tasa de filtrado glomerular vaya disminuyendo. Sin embargo, esto va a cambiar en el túbulo contorneado proximal. Al contrario, en vez de que se pierda, va a aumentar lo que va a ser la reabsorción. ¿Y esto por qué? Porque se piensa o el organismo detecta que como tal hay una pérdida sanguínea, entonces trata de ganar aún más volumen. Sin embargo, pues no es como tal volumen sanguíneo, o sea, él trata de reabsorber más sodio, urea, calcio, y son solutos, o sea, como tal no se gana volumen. Es por eso que una manifestaciones puede ser que haya oliguria o incluso grados más grandes, complicados, una anuria. Ahora, continuando con lo que va a ser una lesión renal como tal intrínseca, vamos a tener factores hemodinámicos. Sin embargo, cuando haya un deterioro de la autorregulación renal, nos va a provocar lo que va a ser una lesión isquémica.
Sin embargo, van a estar implicados efectos vasculares, ya sea en el endotelio e intracelularmente. Intracelularmente va a aumentar el calcio citosólico en las arteriolas aferentes, esto principalmente por vasoconstrictores, como lo puede ser la angiotensina, la endotelina o el tromboxano. Esto nos va a provocar una vasoconstricción intrarrenal, disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. Ahora, en cuanto a una lesión del endotelio, vamos a ver que va a haber una reducción del óxido nítrico y de las prostaglandinas. Esto a su vez disminuyendo la vasodilatación y aumentando aún más la endotelina. También va a haber un agrandamiento o una edematización, se le dice, de las células, provocando una congestión medular, llevando a una hipoxia y a su vez una menor tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, como tal, esta lesión endotelial lo que va a hacer es que va a haber una sobreexpresión en cuanto a moléculas de adhesión endotelial, como lo puede ser ICAM1 o P-selectina. Esto a su vez va a reclutar la adhesión de neutrófilos y estos a su vez van a secretar especies reactivas en oxígeno. Estas especies reactivas en oxígeno van a causar lo que va a ser una lesión mitocondrial, exacerbando así una lesión celular. Entonces va a dañar lo que va a ser el metabolismo energético y liberación de proteínas proapoptóticas. Todo esto conllevando a una reducción de la tasa de filtrado glomerular. Ok, continuando con lo que es la lesión renal intrínseca, como les comentaba, va a haber una isquemia. Sin embargo, también puede haber una lesión secundaria, una reperfusión cuando se restaura el flujo sanguíneo. Entonces va a aumentar el calcio intracelular, va a haber una depresión del ATP, esto por una lesión mitocondrial secundario a especies reactivas de oxígeno. Y esta disminución del ATP va a provocar que se activen proteínas o enzimas que nos pueden degradar proteínas, como lo puede ser cisteína, proteasa, calpaína o cofilina. Y como su nombre lo dice, esta proteasa va a degradar proteínas de unión, como lo puede ser la integrina, que está aquí en verde, la cual hace que las células tubulares se adhieran firmemente a lo que es la membrana basal. Asimismo, también se van a traslocar lo que van a ser las bombas sodio-potasio ATPasa y en vez de que estén en la membrana vasolateral, se van a ir a lo que va a ser la luz apical. Asimismo, por esta isquemia se va a perder lo que va a ser el borde en cepillo. Entonces, como va a cambiar la polaridad de las bombas, va a disminuir lo que va a ser la reabsorción. Esto, al contrario de una lesión prerrenal, donde aumentaba la reabsorción, en una lesión renal intrínseca se va a disminuir o se altera. Ahora, en cuanto a las células ya no están adheridas a una membrana basal, van a ir en torno a la luz. Es por eso que va a haber una obstrucción. Y su movimiento pues va a ir apicalmente, ¿no? Ahora, en cuanto se mueven directo hacia la luz, pues como tal su espacio de la membrana va a estar vacío y nos puede provocar una fuga retrógrada del líquido tubular, secundario a una debilidad de las uniones intercelulares. Para el diagnóstico de la lesión renal aguda es imprescindible que a través del interrogatorio se busque si el paciente estuvo expuesto a medicamentos nefrotóxicos, como por ejemplo agentes quimioterapéuticos, antibióticos, AINES, etc., trauma agudo o pérdida de sangre, infecciones y otras enfermedades sistémicas, incluida la sepsis, hipotensión o inestabilidad hemodinámica. En la exploración física, el paciente puede presentar signos de hipovolemia o hipervolemia. En el caso de los signos de hipovolemia incluye la taquicardia, hipotensión ortostática y supina, membranas mucosas secas, disminución de la turgencia de la piel, extremidades frías y ojos hundidos. En el caso de los signos de hipervolemia, pues va a incluir edema en extremidades inferiores, tobillos, pies o manos y a veces en abdomen, que es el caso de la citis. Aumento de peso a expensas de líquido
y pues también puede haber crepitantes, esto debido a que pues en la hipervolemia aumenta el volumen intravascular, lo que hace que se eleve la presión hidrostática capilar pulmonar, lo que va a provocar una salida de líquido desde los capilares hacia el intersticio y los alvéolos pulmonares. Asimismo, pues podemos encontrar otros signos que pueden incluir signos de encefalopatía urémica, que incluye confusión, asterexis, estupor, edema de papila o coma, o en enfermedades específicas como la aterombolia, podemos encontrar redes vasculares denominadas lívido reticularis en extremidades inferiores o síndrome del dedo del pie azul, que son súper específicas, ¿no? O podemos encontrar una erupción cutánea que pues es indicativa de la lesión renal aguda como resultado de una reacción alérgica. Ok, ahora continuando un poquito más con la parte de la clínica, aquí tenemos unas tablitas que nos presentan los diferentes síntomas que presenta un paciente de acuerdo al tipo de lesión renal aguda que tiene, ¿ok? Empezando con la prerrenal, vamos a ver que el paciente tiene sed, mareo ortostático, disminución de la diuresis, mucosas secas, disminución de la turgencia cutánea, colapso yugular, bajo gasto cardíaco, ortopnea, insuficiencia cardíaca congestiva, estertores pulmonares, tercer ruido patológico, alteración del estado mental y asterixis. Y posiblemente también pueda tener escarcha urémica, convulsiones, prurito, náusea y vómito, hipertensión y anuria. ¿Ok? En cuanto a la renal, vamos a ver que el paciente tiene una disminución de la diuresis, tiene edema, tiene hipertensión, tiene disnea, tiene náusea y vómito, tiene alteración del estado mental, tiene prurito y tiene asterixis. Y puede tener escarcha urémica, convulsiones, poliuria y anuria. ¿Ok? Y en la parte de la posrenal vamos a ver que el paciente tiene disminución de la diuresis, anuria, edema, ¿ok? Náusea y vómito. Y lo que puede tener es poliuria. Continuando con esta parte, vamos a ver que en la lesión renal aguda prerrenal, el paciente tiene hiperfosfatemia, tiene hipercalemia y lo que posiblemente también puede tener es una pericarditis urémica, disfunción plaquetaria, anemia por deficiencia de eritropoyetina, acidosis metabólica y frote pleural. En cuanto a la renal, el paciente tiene petequias o púrpura, lívido reticularis, hematuria, dolor en flancos, artralgia, exantema, fiebre, hemoptisis, tiene dolor en ángulo costovertebral, ¿ok? Y lo que posiblemente puede tener es hipercalemia, anemia por deficiencia de eritropoyetina, pericarditis urémica, disfunción plaquetaria, acidosis metabólica e hiperfosfatemia. Y en cuanto a la posrenal, lo que tiene el paciente es hematuria, tiene dolor en los flancos, tiene dolor en ángulo costovertebral, distensión abdominal y extravasación de orina por herida. Una parte crucial del diagnóstico es la estadificación del paciente y para ello necesitamos dos parámetros. El primero de ellos es la creatinina, la cual es un producto de desecho endógeno del metabolismo muscular derivado de la creatina, una molécula de gran importancia para la producción de energía dentro de las células musculares. La creatinina se elimina del cuerpo en la orina y su concentración en la sangre refleja la filtración glomerular y por tanto la función renal. El segundo parámetro que tenemos es el gasto urinario, el cual es definido como la cantidad de orina en centímetros cúbicos producida por kilogramo de peso en 24 horas. La producción de orina es difícil de evaluar de forma precisa debido a errores de recolección y documentación. Sin embargo, tenemos algunas herramientas que nos ayudan a cuantificarla, como es esta fórmula que vemos en la diapositiva, que es diuresis en centímetros cúbicos sobre tiempo en horas sobre peso en kilogramos, lo cual nos permite clasificarla como normal si se encuentra de 0.5 a 1 centímetros cúbicos, oliguria si es de 0.4 a 0.3 centímetros cúbicos, anuria si es menor de 0.2 centímetros cúbicos y poluria si es mayor de 3 centímetros cúbicos, todo sobre kilogramos por hora, ¿vale? Para la estadificación de la lesión renal aguda tenemos esta tabla que nos proporciona la guía Cádigo,
la cual con base en los parámetros que vimos anteriormente, pues nos permite otorgarle un estadio al paciente. Y en el caso del estadio 1 tenemos que va a estar dada por una creatinina, un incremento de 1.5 veces de su valor basal o incremento de 0.3 miligramos sobre decilitro, así como un gasto urinario menor de 0.5 mililitros. En el caso del estadio 2 tenemos una creatinina de 2 veces mayor de la basal y en el caso del gasto urinario menor a 0.5. Y en el estadio 3 tenemos un incremento de la creatinina 3 veces de la basal o una creatinina sérica mayor a 4 miligramos sobre decilitro o una disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 35 mililitros. Y en el caso del gasto urinario, tenemos que este debe ser menor a 0.3 mililitros en 24 horas o anuria por 12 horas. En esta diapositiva que se encuentra en pantalla se nos hace un comparativo sobre la estadificación de la lesión renal aguda y la escala Rifle. Como podemos ver, pues una tiene 3 estadios y la otra tiene 5. En el caso de la escala Rifle, el primer estadio es risk o riesgo, que es una creatinina sérica mayor de 1.5 de su nivel basal, una disminución del 25% de la tasa de filtrado glomerular y una uresis menor de 0.5 miligramos. En el caso de la I, es de injury o lesión, es un aumento de 2 de la creatinina de su nivel basal y una disminución de la tasa de filtrado glomerular del 50%, así como una uresis menor al 0.5 mililitros. En el caso de la F es failure o fracaso, es un aumento de la creatinina sérica mayor de 3 de su nivel basal, una disminución de la tasa de filtrado glomerular del 75% y una uresis menor de 0.3. En el caso de la L ya es loss o pérdida, es pérdida completa de la función renal, es mayor a 4 semanas. Y en el caso de E es end stage, que es fracaso renal terminal, que es una pérdida completa de la función renal y esta es mayor a 3 meses. Para apoyar el diagnóstico podemos pedir otras pruebas como el nitrógeno ureico en sangre, el cual pues un nivel elevado es un sello distintivo de la disfunción renal, una relación Boone-creatinina, la cual pues es una prueba sanguínea que nos permite evaluar tanto la función renal y diferenciar la causa de una insuficiencia renal prerrenal o renal intrínseca. Y pues al hacer la operación que se encuentra en pantalla, podemos determinar uno si es prerrenal con una relación mayor de 20/1 y si es intrínseca una relación de 10 a 15/1. Asimismo, pues podemos pedir otras pruebas como biometría hemática, un frotis, inmunología, la cual nos va a orientar hacia ver cuál es la causa que está lesionando al riñón y una gasometría que nos permite evidenciar una de las complicaciones que es la acidosis metabólica. Para apoyar el diagnóstico podemos de los electrolitos séricos, los que se van a encontrar alterados son el potasio, porque va a haber una disminución de la excreción tubular, el sodio, esto debido a la retención de agua, por lo que se va a diluir en la sangre, el cloro, pues que puede estar aumentado o disminuido, el calcio que está disminuido porque va a ser secuestrado por el fósforo va a estar aumentado debido a la disminución en su excreción y el magnesio que va a estar aumentado debido a la disminución de su excreción tubular. De los electrolitos también se pueden pedir exámenes de orina, de los cuales los hallazgos en el sedimento urinario pueden brindar información sobre la posible causa de la lesión. Y pues se pueden encontrar hematies, leucocitos, microorganismos, cilindros, cristales y proteínas, que como mencioné anteriormente, pues nos pueden orientar hacia la posible causa de la lesión. Debido a las limitaciones inherentes de la creatinina sérica, se ha prestado especial interés a nuevos biomarcadores que permitan una detección más temprana de la lesión renal aguda y que tengan una mejor sensibilidad y especificidad.
La mayoría de estos biomarcadores no se utilizan en el diagnóstico de la lesión renal aguda en la práctica clínica habitual, salvo la cistatina C, y pues estos marcadores denotan lesión renal, una diferencia de la creatinina sérica, pues que denota reducción de la función renal. Finalmente, para el diagnóstico tenemos los estudios de gabinete. El primero de ellos es el ultrasonido y pues se solicita este tipo de estudio de imagen para identificar obstrucción en pacientes con lesión renal aguda, salvo que sea obvio otro diagnóstico. Los signos de obstrucción incluyen dilatación del sistema colector e hidroureteronefrosis. Si persiste un alto índice de sospecha de obstrucción, incluso si las imágenes son normales, está indicada la pielografía anterógrada o retrógrada. Asimismo, los estudios de imagen también aportan otros datos útiles respecto al tamaño del riñón y su carácter ecógeno, lo cual ayuda a diferenciar entre las formas agudas y las formas crónicas de nefropatía. Asimismo, tenemos la biopsia renal, que se utiliza si no se identifica la causa de la lesión renal aguda a partir del contexto clínico, la exploración física, los estudios de laboratorio y la valoración por imagen. Y aquí es cuando pues es necesaria la biopsia de riñón. Sus resultados pueden suministrar información tanto diagnóstica y prognóstica definitiva acerca de la enfermedad. Continuando con el tratamiento, las guías CADIGO nos proporcionan esta imagen que marca los pasos a seguir desde que hay riesgo de lesión renal aguda hasta cuando el paciente ya se encuentra estadificado. El primero de ellos es suspender todos los agentes nefrotóxicos, puesto que muchos medicamentos y sustancias van a dañar directamente los túbulos renales. Entonces, al suspenderlos se evita que el daño renal progrese. Como número 2, tenemos asegurar el estado de volumen y la presión de perfusión, esto debido a que el riñón necesita un flujo sanguíneo adecuado para filtrar. Si hay hipovolemia o hipotensión, la filtración glomerular cae y empeora la lesión. Como número 3 tenemos considerar la monitorización hemodinámica funcional. En pacientes graves permite valorar mejor si el corazón y los vasos sanguíneos están dando suficiente flujo efectivo al riñón. Esto nos ayuda a decidir si el paciente requiere líquidos, vasopresores o inotrópicos para optimizar la perfusión renal. Como número 4 tenemos la monitorización de la creatinina sérica y la diuresis, esto debido a que son los principales indicadores de función renal aguda. Permiten detectar si hay empeoramiento o mejoría, así como evaluar la respuesta al tratamiento y decidir intervenciones como la diálisis. Como número 5 tenemos evitar la hiperglucemia, esto debido a que la glucosa elevada favorece el estrés oxidativo, la inflamación y el daño tubular y se asocia con peor pronóstico. Número 6, considerar alternativas a procedimientos con medio de contraste. Esto debido a que el medio de contraste puede causar nefropatía por contraste. Es por eso que es importante buscar estudios sin contraste o usar otras técnicas para reducir el riesgo de empeorar la lesión renal. Como número 7 tenemos estudios diagnósticos no invasivos. Se prefieren estudios como ultrasonidos, análisis de sangre y orina porque no aumentan el riesgo de sangrado, infección o deterioro renal. Como número 8 tenemos considerar el estudio diagnóstico invasivo solo si es necesario, cuando el diagnóstico cambiará el tratamiento. Como número 9 tenemos verificar cambios en la dosis de los fármacos. Esto debido a que muchos medicamentos se eliminan por el riñón. Entonces, si no se ajustan, se acumulan y causan toxicidad, lo que puede empeorar la lesión renal o dañar otros órganos. Como número 10 tenemos considerar la terapia de reemplazo renal cuando hay complicaciones graves. Más adelante las vamos a ver. En el número 11 tenemos considerar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos siempre y cuando pues, los pacientes estén inestables, con choque, falla multiorgánica o necesidad de terapia de reemplazo renal continuo. Y por último tenemos evitar los catéteres subclavios si es posible. Esto porque pueden producir estenosis venosa central, lo que dificulta la colocación futura de accesos para hemodiálisis. Asimismo, es importante guiar el manejo de acuerdo a la etiología de la lesión renal. En el caso de la lesión renal prerrenal,
La única indicación para administración de líquidos es la hipovolemia y la composición de los líquidos de reemplazo debe adaptarse al tipo de líquido perdido. En este caso, la pérdida aguda de sangre debe tratarse con concentrados eritrocitarios, pero por lo general se prefieren las soluciones cristaloides como la solución salina al 0.9%, aunque hay otras opciones como las cristaloides amortiguadas, como por ejemplo Ringer lactato, solución de Hartmann y Plasma Light. En el caso de la lesión renal aguda intrínseca, el manejo va a depender de la etiología específica, por ejemplo, suspender fármacos neurotóxicos, tratar una infección o iniciar inmunosupresores cuando estén indicados. En el caso de la etiología posrenal, el sitio de la obstrucción es el que va a regir la medida terapéutica. El sondeo transureteral o suprapúbico de la vejiga quizás sea todo lo que se necesite de modo inicial en la estenosis uretral o la deficiencia funcional de la vejiga. En el caso de la obstrucción de uréteres puede tratarse con la colocación percutánea de una sonda de nefrostomía o una endoprótesis ureteral. También es importante manejar adecuadamente las complicaciones para evitar mayor daño al paciente. La primera de ellas es la sobrecarga hídrica. Para ello necesitamos restringir la administración de líquidos y sodio y utilizar diuréticos para incrementar la tasa de flujo urinario. El diurético de elección aquí es la furosemida, una inyección en bolo de 1200 miligramos, seguida de una venoclisis de 10 a 40 miligramos por hora con o sin diurético tiacídico. En el caso de la acidosis metabólica, el manejo es con bicarbonato de sodio en solución, en este caso si el pH es menor de 7.2, para conservar el bicarbonato sérico mayor de 15 milimol sobre litro. En el caso de la acidosis metabólica moderada, se va a administrar de 1 a 2 mil equivalentes sobre kilogramo, administrados lentamente, y en el caso de una acidosis metabólica severa es de 2 a 5 miliequivalentes sobre kilogramo, administrada durante de 4 a 8 horas. Y finalmente, en el caso de la hiperpotasemia, esta es una urgencia potencialmente mortal porque el aumento del potasio extracelular altera el potencial de membrana de las células, especialmente del miocardio, lo que favorece arritmias graves. Por eso, el tratamiento no solo busca bajar el potasio sérico, sino también proteger al corazón, redistribuir el potasio al interior de las células y eliminar el exceso de potasio del organismo. Para ello necesitamos primeramente restricción del ingreso de potasio a través de la dieta o los alimentos. Posteriormente necesitamos estabilizar la membrana miocárdica con calcio intravenoso, en este caso con gluconato de calcio o cloruro de calcio. No va a disminuir las concentraciones de potasio, pero aumenta el umbral de despolarización de las células miocárdicas, contrarrestando el efecto del potasio elevado sobre el potencial de acción. La siguiente estrategia es la redistribución del potasio desde el espacio extracelular hasta el interior de las células, lo que produce una disminución temporal del potasio sérico. La insulina con glucosa es una de las medidas más efectivas, ya que la insulina va a estimular la bomba sodio-potasio ATPase en la membrana celular, favoreciendo la entrada del potasio a las células, sobre todo en el músculo y el hígado. Sin embargo, pues estas medidas solo ocultan temporalmente el potasio en el compartimiento intracelular y no lo eliminan. Es por ello que pues también se pueden implementar estrategias para la eliminación renal del potasio, como es el uso de un diurético de asa como la furosemida. Continuando con esta parte de tratamiento, igual es importante revisar los criterios de urgencia dialítica. Y para eso tenemos una mnemotecnia que es AEIOU. La A de acidosis grave, es decir, una acidosis metabólica que tenga un pH menor a 7.1 y que sea refractaria de tratamiento. La E de alteraciones electrolíticas como hipercalemia o hipercalcemia, refractaria del tratamiento. La I de intoxicaciones graves por alcohol, salicilatos, drogas, entre otros. La O de overload, es decir, que exista una sobrecarga de volumen, refractaria de tratamiento. Y por último, la U de uremia mayor de 200 y que también presente clínica, es decir, encefalopatía o neuropatía. Y bueno, también aquí tenemos los criterios un poquito más desglosados. Sin embargo, con que ustedes conozcan la mnemotecnia es más que suficiente.
Finalmente, como parte del tratamiento es importante instituir una dieta de acuerdo a las necesidades del paciente. Según la guía CADIGO, el paciente debe ingerir de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo por día y la cantidad de proteína va a variar según la gravedad de la lesión. En el caso de los pacientes que tienen lesión renal aguda sin necesidad de diálisis, van a consumir de 0,8 a 10 gramos sobre kilogramo por día de proteína. En el caso de los pacientes con diálisis, de 1 a 1,5 gramos sobre kilogramo por día, y en el caso de los pacientes que tienen sustitución renal continua, pueden tener un máximo de proteína de 1,7 gramos sobre kilogramo por día. Ya para finalizar, hay que recapitular que una lesión renal aguda va más allá de 7 días y menos de 90. Asimismo, los riñones pueden recuperarse, o sea, es una condición el cual es reversible. Incluso, por ejemplo, en alguna lesión grave que exigió diálisis, aún se puede recuperar su función. En cuanto a un pronóstico, siempre las lesiones postrenales conllevan a una mejoría clínica mayor que a una lesión intrínseca que se llevó a cabo. Asimismo, las personas que sobreviven a un episodio de lesión renal aguda y que necesitan diálisis temporal están expuestas a un riesgo mayor a progresar a una enfermedad renal crónica. E incluso el 10% de estas personas pueden desarrollar al final una nefropatía terminal. Es por ello que siempre hay que referir a un nefrólogo, un especialista en esta área, en el cual pues se va a encargar de atender y supervisar la prevención secundaria intensiva y que no progrese hasta una enfermedad renal crónica. Y eso sería todo. Muchas gracias.